Queridos padres de familia del Gimnasio Campestre Reino Británico, tengan un saludo cordial. Hoy estamos realizando esta primera actividad a través de un canal que hemos denominado Conexión GCRB. Hemos tenido algunas dificultades para realizar la transmisión por YouTube, por eso nos ha tocado hacer en realidad este que para nosotros es el plan C por Meet y se está grabando de forma tal que podamos después enviar la grabación a sus correos electrónicos y subirlo a nuestra página web. En fin, cualquiera que sea la situación, que hoy nos disculpen por las fallas técnicas y que sea factible de todas maneras realizar nuestro primer encuentro de conexión GCRB. De todo corazón, como director general de la institución, espero que ustedes se encuentren muy bien de salud y que unidos en cada familia estén afrontando con entereza, pero con esperanza, este duro pasaje de la vida que nos está poniendo a prueba. Y a prueba que a fe nos está dando una serie de aprendizajes que debemos considerar como un tesoro. Uno de ellos es el de honrar la vida, priorizar la vida. Dos, el poder reconocer la importancia de nuestros seres amados, de a quienes amamos y quienes nos aman. Si tú estás, yo estoy. Esa es como la premisa. Y qué bueno que podamos, a través de situaciones difíciles como esta, estar encontrando la esencia de aquellas personas a quienes realmente amamos y que definitivamente sí nos aman. En tercer lugar, nos ha permitido esta situación conectarnos auténtica y genuinamente con nosotros mismos para aprender a conocernos más, para saber quiénes somos. Tema difícil, podemos tener todos los años del mundo y a veces encontramos que no nos conocemos. Y cuando tenemos que pasar por largos periodos de silencio, de reflexión, de autoconocimiento, de hacer una introspección, hallamos esa conexión auténtica y genuina con nuestro propio ser y obviamente con las personas con quienes interactuamos. Un cuarto aprendizaje es que pues estamos entendiendo que hay que vivir un día a la vez, vivir en momento presente, disfrutar en momento presente. Un quinto aprendizaje es que hemos tenido que fortalecernos físicamente, hacer ejercicio, elevar las defensas, tonificar nuestro cuerpo para poder tener entereza, fortalecernos espiritualmente, encontrando cada quien el sentido de la vida, algunos desde una corriente u otra, pero encontrarle el sentido de la vida. Fortalecernos afectivamente en ese encuentro con nosotros y con los seres amados. Y otro aprendizaje es el tener que estarnos preparando mucho, porque las cosas son tan cambiantes, tan móviles, que definitivamente tenemos que comprender a la brava, rápidamente, tantas circunstancias que nos van apareciendo
y que definitivamente necesitamos tener conocimiento, leer muchas fuentes para encontrar como una luz que nos defina cuál es nuestro derrotero de aquí en adelante. Esos y otros aprendizajes nos deja este momento. Y por eso queremos hoy empezar un programa que tiene una serie de propósitos. Quiero a partir de este momento compartir en pantalla y poder ir explicando detalladamente los objetivos y el tema que hoy compete en la convocatoria que estamos haciendo. Permítanme hacer aquí el enlace con la presentación. En este momento ya ustedes deben estar viendo el póster de nuestra invitación para el día de hoy, Conexión GCRB, que tiene el nombre precisamente la identificación de nuestro objetivo principal. Y el tema, ¿qué hace nuestro colegio para el regreso a clases presenciales? Es una invitación que hoy desde el Colegio Bilingüe Internacional, Gimnasio Campestre Reino Británico, estamos haciendo para todos nuestros padres de familia y funcionarios. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Aquí tenemos la visualización de nuestro hermoso campus. Un campus que ha sido construido con mucho amor y que hoy está esperando por sus tesoros amados, por sus hijos, por nuestros estudiantes. Algo que definitivamente hace que se quiebre la voz y que implica mucha emoción. Los objetivos de Conexión GCRB son: 1, comunicar. La palabra comunicar significa poner en común. Y hemos encontrado, y ustedes nos lo han hecho saber a través de la encuesta de satisfacción, que ya estaremos próximos a publicar sus resultados, que nos falta comunicar más, nos falta contar más, nos falta explicar más. Y necesitamos a partir de ahora poner en común quién es el GCRB, qué hace el GCRB, para dónde va el GCRB. Necesitamos también hacer mucha pedagogía para que todos, como comunidad educativa, entendamos los pilares y los fundamentos de nuestro proyecto educativo institucional. Es decir, tenemos que buscar espacios para que todos tengamos el conocimiento certero de por qué el GCRB habla de formación valorativa, por qué hablamos de formación en liderazgo transformador, por qué hablamos de formación en emprendimiento, por qué hablamos de formación plurilingüe y multicultural, por qué hablamos de formación en robótica y metodología STEAM. Y al mismo tiempo, hacer más pedagogía sobre lo que significa el desarrollar una metodología como enseñanza para la comprensión y, por supuesto, también ahondar en el conocimiento de lo que es el programa de currículo internacional CIE. Aquí hay que hacer pedagogía para que todos los papás y todos nuestros estudiantes sean conscientes que estamos desarrollando de una manera transversal aprendizaje sobre 7 grandes asignaturas.
7 grandes asignaturas que nos harán en ciertos grados presentar unos exámenes internacionales de checkpoint y que en los grados finales llevan a los estudiantes a presentar exámenes internacionales IGCSE. Áreas como español, inglés, matemáticas, ciencias, Global Perspectives, ITC y Enterprise. Y sobre todo ello, pues necesitamos hacer pedagogía, porque solo en la medida en que todos estemos comprendiendo muy bien qué significa cada cosa que hacemos y pretendemos hacer, podemos aportar mejor, podemos participar más conscientemente y podemos luchar por esos logros y esos objetivos que nos trazamos. Ahora bien, un tercer objetivo es reflexionar. Y en el reflexionar, aquí vamos a actuar en Conexión GSRB dos personajes. Primero, personajes institucionales, miembros de nuestra institución que entren a desarrollar pensamiento y compartirlo con todos nosotros. Pero en segundo lugar, vamos a tener personajes invitados. Y para ello quiero con muchísimo placer y orgullo anunciarles que vamos a tener muy pronto, a partir del primer sábado de julio, la participación en 4 eventos durante lo que resta de este año escolar del gran coach internacional William Fernando Sánchez Rodríguez. Una persona que si ustedes la buscan por las redes sociales, por Instagram mayoritariamente, van a encontrar unas reflexiones y unos aportes de crecimiento espiritual y personal extraordinarios. Solo con nombrarles a ustedes los títulos de las 4 conferencias que están programadas para desarrollar. La primera de ellas, desde el primer sábado de julio, 9 de la mañana, que es el horario para posicionar Conexión GSRB, son los siguientes. No es lo que haces, es lo que provocas. La segunda se llamará No soy lo que tengo, soy lo que doy. La tercera, Sabiduría en tiempos de crisálida. Y la cuarta conferencia con William Fernando, Coherencia esencial. Entonces, señores padres de familia, queda abierta la invitación y de todos nosotros dependerá que logremos esos objetivos de comunicar, hacer pedagogía y reflexionar. Ahora, el tema de hoy es un tema de trascendental importancia, un tema que incluso a los papás, a los estudiantes, a los directivos, los educadores y a la sociedad en general la tiene con mucha intriga y generando demasiada participación. Y no es para menos, pues porque es que está en juego nada menos y nada más que la vida de nuestros hijos, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con el esquema de formación? Y pues eso hace que instituciones como la nuestra hagamos ingentes esfuerzos para prepararnos adecuadamente, sólidamente y hacer posible un regreso a la presencialidad con seguridad, privilegiando la vida como el primer valor importante y significativo. Entonces voy a explicarles a continuación qué hemos venido haciendo para ese regreso a la presencialidad. Lo primero, señores padres de familia, es que nos hemos dedicado muchísimo a estudiar referentes, a estudiar qué es lo que dicen los organismos que rigen a nivel mundial y a nivel nacional el tema de la salud. Estudiar referentes como las normas que ha venido profiriendo el gobierno nacional
y uno de sus entes, el Ministerio de Educación Nacional. Estudiar referentes como lo que aportan académicos, lo que hacen instituciones sólidas realizando modelaciones y el aporte de organizaciones como ARLs, universidades, colegios que ya han definido protocolos de bioseguridad y los están publicando para que la comunidad en general los pueda conocer. Entonces, una primera tarea a la cual nos hemos dedicado es estudiar referentes. Un segundo tema es estudiar el contexto. Y ahí tenemos una doble mirada. Primero, el contexto donde se encuentra ubicado el GCRB. Y pues obviamente tenemos que mirar qué está pasando con la pandemia en Tenjo y dónde está el GCRB, cuál es el contexto ante esta situación. Pero nos falta un estudio básico, esencial, y es qué está pasando en el hogar, en la familia de cada uno de nuestros estudiantes. Y para ello vamos a realizar la próxima semana una encuesta que nos permitirá que el próximo jueves les enviemos a ustedes el instructivo, la encuesta y que en muy pocos días, 2, 3 a lo sumo, ustedes tengan la amabilidad de contestarla a través de un formato de Google Forms que en línea de una vez nos va entregando resultados que van a servir para conocer la verdadera realidad hoy, actual, de nuestros estudiantes en su contexto familiar y con base en ello poder tomar decisiones pertinentes. Tomar una decisión implica una enorme responsabilidad y para tomar las mejores decisiones necesitamos información cualificada, calificada, información que solo nos la pueden proporcionar ustedes de manera oportuna y de manera veraz. Y la tercera gran tarea es que hemos estado trabajando en plantear cómo debe ser ese modelo de alternancia, ese modelo de gradualidad, ese modelo de regreso a la presencialidad. Y pues para ello hemos seguido las directrices que nos dan los entes que nos regulan, la mirada y los aportes de los referentes que anteriormente les comenté, y al mismo tiempo el análisis de la situación específica del GCRB para poder diseñar un modelo que sea pertinente y que brinde seguridad y dé todas las garantías necesarias. Cuando hablamos de referentes, entonces, de manera breve, voy a explicar algunos de ellos. Hemos tomado como base el estudio que hizo un investigador de nombre José Guillermo Martínez Rojas. Él hizo un documento en días pasados, lo publicó y se denomina Cambios, Transformaciones y Desafíos que COVID-19 impone a las instituciones educativas. Y en dicho documento, José Guillermo Martínez plantea que las instituciones educativas debemos abordar ante esos cambios, esas transformaciones y esos desafíos, unos cambios estructurales y trascendentales en áreas como reformar y ajustar el manual de convivencia, que es nuestro mandato como nuestra norma macro que hace que a través de ella conozcamos las reglas de juego y obviamente no estaba para nada determinado qué hacer en caso de una pandemia. Y pues como es una situación nueva, hay que regularla, hay que normatizar, teniendo pues como referente lo que digan las autoridades y lo que a nivel institucional consideramos que es adecuado. También cambios, por ejemplo, en los roles de los funcionarios.
uno de ellos, que es muy importante en esta situación, el rol del psicoorientador. Hoy sí que se necesita un acompañamiento psicosocial, psicoafectivo, emocional, y ese rol pues debe definirse, puntualizarse y hacer que sea trascendente. En la oferta educativa blended que podamos gestar, combinando presencialidad y virtualidad, y al mismo tiempo cambios estructurales y trascendentales a nivel de infraestructura, pues porque los espacios los trabajábamos llevando la posibilidad de que, en nuestro caso, 1.000 estudiantes interactuaran diariamente, pero ahora, a través de un proceso por fases, por etapas, gradual, hará factible que poco a poco, en la propuesta del modelo alternativo, vayamos regresando a esa normalidad. Transformaciones en actividades formativas y académicas, pues porque todo esto ha hecho que estemos ajustando el currículo, ajustando las prácticas pedagógicas, haciendo más apoyo hacia el tratamiento de aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, centrando el modelo educativo muchísimo en generar autonomía. Hoy necesitamos primordialmente generar autonomía y hacer que los estudiantes tengan las competencias necesarias para poder actuar en contexto y hacer que su desarrollo no tenga tanta dependencia de, en el caso de los docentes, en el caso de los papás, y que autónomamente puedan ir desarrollando las actividades y haciendo la apropiación cognitiva correspondiente. Es decir, en momentos como este se pone a prueba qué tanto hemos logrado ese desarrollo de autonomía, porque aquí necesitamos que nuestros chicos cada vez tengan más criterio para tomar decisiones, para saber decir sí, para decir no. Y en el caso, por ejemplo, de la interacción con las actividades académicas, que se responsabilicen muchísimo, que hagan la tarea de apropiar el conocimiento, tomar los conceptos y desde esa comprensión de los mismos poder desarrollar una serie de ejercicios, de actividades que se les propone diariamente sin que estén buscando permanentemente la asesoría, en este caso de los padres de familia que los están acompañando amorosamente en sus hogares. Cambios que nos lleva a que definamos protocolos y medidas sanitarias. Es decir, nunca antes habíamos tenido que trabajar exhaustivamente en esa definición de protocolos y medidas que hagan, de un lado, que nosotros cumplamos con las normas, pero de otro lado, que definamos específicamente para la realidad de una institución como el GSRB cuáles deben ser esas medidas y esos protocolos, y obviamente el equipar a la institución logísticamente de lo que posibilite el cumplimiento de dichas medidas y protocolos. Entonces, eso nos ha llevado a realizar consultas, tomar asesorías y definir proveedores para temas como el de la implementación de un sistema inteligente en la medición de temperatura, la adquisición de tapetes de desinfección, los dispositivos para la provisión del gel antibacterial, el poder crear unos espacios adicionales para la implementación de lavamanos portátiles, el poder trabajar en la parte tecnológica para que se nos cree una app
que permita controlar y llevar la trazabilidad de situación individual de cada estudiante, porque aquí sí que es importante saber cuál es la condición de salud de cada chico, mirar cómo está, cómo llega al colegio, eh, qué controles se hacen, y todo eso es información, información que a través de un dispositivo se pueda registrar, se pueda conocer y permita tomar decisiones en un momento determinado. También nos ha llevado a la definición y esquemas de desinfección de instalaciones, de equipos, y por supuesto en pensar en cómo serían las pruebas a nuestros funcionarios y las pruebas que deberían exigir a los estudiantes para garantizar que están en condiciones de interactuar con sus compañeros. Y todos esos cambios y transformaciones y desafíos también, por supuesto, están impactando de manera general a la sociedad y manera específica a cada familia, haciendo que, pues, valoremos muchísimo hoy lo que es el reencuentro familiar, el apoyo que hoy las familias han tenido que hacer en el proceso formativo. Muchos papás habían delegado esa función en los colegios, en sus docentes, y ahora han tenido que pararle bolas, atención, estar muy pendientes de las enseñanzas en cada una de las asignaturas, las actividades, en cómo está apropiando los conceptos su hijo, cómo está evolucionando y creciendo en esa formación. Esa cercanía es un papel que antes no se daba y que ahora, por supuesto, ha generado un cambio. Y también toda la actualización en saber realizar y utilizar mejor herramientas virtuales que ha hecho que todos a través de estos mecanismos podamos tener en nuestra continuidad en el servicio educativo. Entonces, ese es un primer referente que quería hoy compartirles. Un segundo referente son las consideraciones que el máximo organismo a nivel mundial, la salud, como es la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha venido haciendo, pero que también nos generan una serie de interrogantes. Por ejemplo, dice la OMS sobre los niños que son comprobados los menores casos en niños en relación con adultos sobre la transmisión del virus. En segundo lugar, dice la OMS que falta aún claridad en la función de los niños en la transmisión de este virus. Es decir, si la misma OMS hoy dice que falta claridad en el papel que juegan los niños en la transmisión, pues imagínense cada uno de ustedes que puede tener como certeza una institución educativa, en este caso el GCRB, ante ese desconocimiento que la misma OMS afirma existe, para poder proceder con seguridad a realizar un regreso. Es algo que nos genera muchas dudas, y ahí sí yo acudo a la máxima muy sabia de ante la duda, abstente. Hoy la prudencia que hace verdaderos sabios nos lleva a que efectivamente tengamos que pensar una y otra y otra y otra vez muy bien cada cosa antes de dar un paso adelante. La OMS ha venido haciendo también observaciones sobre las posibles dificultades que pueden existir por parte de los niños para respetar el distanciamiento.
Entonces, fíjense, son tres elementos que aquí se configuran, que dice la OMS. De un lado, que hay, en eso sí, certeza de que hay menores casos en niños que en adultos. Segundo, que aún no se conoce muy bien el papel que juegan los niños en la transmisión. Y tercero, que hay la gran posibilidad de que existan dificultades en los niños para respetar el distanciamiento social que se requiere. Entonces, adicional a ello, la OMS ha venido dando a conocer una serie de medidas y de protocolos que se deben mantener sobre manos, limpieza de entornos, de superficies, limitación en las clases, por ejemplo, en las escuelas, de las clases de educación física y los aspectos recreativos, el requerimiento de uso de mascarillas, de caretas, el control diario necesario en el tema de la temperatura, el llevar un historial de fiebre, un historial de vacunación y una inmunización de espacios, entre otros. Y por ejemplo, en temas como el distanciamiento, para la OMS el distanciamiento mínimo debe ser de 1 metro. En cambio, para el Ministerio de Salud, en el caso de Colombia, habla del distanciamiento mínimo de 2 metros. Es decir, nos ponen en una situación, los mismos entes que regulan todo este tema, a pensar quién tiene la razón, qué deberíamos realizar. Otro referente importantísimo que considero compartir con ustedes es el que acaba de difundir la Universidad de los Andes. Ellos hicieron para el caso de Bogotá un estudio, una modelación COVID-19, en donde miran el escenario de qué pasaría según esos parámetros de la modelación en el periodo junio, julio, agosto y en el periodo septiembre, octubre, noviembre. Y las conclusiones que arroja el estudio es que, en primer lugar, se han venido haciendo una serie de restricciones. Por ejemplo, puntual, el caso de restringir el servicio, el funcionamiento presencial en colegios y universidades, la restricción y aislamiento preventivo al 100% de los adultos mayores. Y todo ello ha tenido un propósito: retrasar el tiempo para preparar el sistema de salud y permitir que ante el pico de la epidemia pueda tenerse la capacidad suficiente en las UCI para atender a la población contagiada. Y que pues no se exceda, pero todos sabemos, por ejemplo, que en el caso de Bogotá, el día de ayer se anunció que ya se excedió el 50% de esa capacidad y que estamos a puertas de la declaración de una alerta amarilla. Ahora, ¿qué opciones plantea el estudio de modelación de la Universidad de los Andes? Dice en sus conclusiones retrasar 15 días el retorno, porque acuérdense que la medida que todavía es vigente es que debemos tener restricción hasta el 31 de julio. El estudio de modelación de los Andes dice, ojo, hay que retrasar 15 días el retorno a la luz de todos estos resultados de la modelación, restringiendo a los adultos mayores al 60%. Esa es una opción. La otra es abrir colegios y universidades después de agosto 15 al 50%, restringir laboralmente al 40% y hacer restricción de adultos mayores al 100%. Y el estudio dice que si se cumplen estas condiciones, podrá hacerse un retorno a las actividades normales a partir del mes de septiembre.
Entonces, es otro referente que en el caso nuestro hemos venido analizando y que es importante que todos lo tengamos presente. A su vez, tenemos como referente todos los lineamientos que ha venido promulgando el Ministerio de Salud y ante todo lo pertinente a la implementación de protocolos de bioseguridad, todo ello explicado en la resolución 666, que habla sobre el lavado de manos, los elementos de protección, manipulación de insumos y productos, alternativas de organización laboral, medidas locativas, herramientas de trabajo y dotación, interacción con terceros, desplazamientos, manejo de situaciones de riesgo, monitoreo de sistemas de contagio, prevención y manejo de situaciones COVID-19. Un referente adicional es el que emana del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha venido expidiendo una serie de directivas que para el caso de los colegios privados aplican la Directiva 3, la Directiva 10 y la Directiva 12. En la Directiva 3 se nos habla de todas las situaciones relativas al calendario escolar y ahí se nos plantean 3 escenarios. Que los colegios podíamos continuar con el calendario escolar que habíamos definido desde un comienzo para 2020. Un segundo escenario se planteaba era, señores colegios privados, si quieren, acójanse al calendario escolar que hemos definido para el sector oficial, que es diferente al que hemos venido trabajando nosotros. Y una tercera opción es, se nos ha dicho que podemos modificar el calendario escolar. Ustedes han sido conscientes de que el GSRB ha tomado la decisión de acogerse a esa última alternativa, por ello hemos modificado el calendario escolar que ha permitido anticipar las vacaciones intermedias y hacer unos tiempos distintos a los que inicialmente habíamos planteado, sobre todo para el periodo 2, el periodo 3 y el periodo 4. Eso en lo relativo al calendario escolar. La Directiva 10 ya nos habla sobre las características de las actividades educativas que deben ser flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. Tanto la Directiva 3 como la Directiva 10 precisan muy bien cómo no debe existir interrupción del servicio educativo, facilitándonos y dándonos la autorización para que trabajemos desde un esquema virtual. Y ya la Directiva 12, que fue la última que expidieron el 2 de junio, empieza a dar unos elementos de cómo poder retornar a la presencialidad. A partir de agosto, sin definir una fecha y todo dependiendo de las condiciones de evolución de la pandemia y las condiciones específicas de cada establecimiento educativo y el protocolo que se defina y el mismo modelo alterno de regreso gradual a la presencialidad. Ahora bien, vemos con preocupación que la ministra de Educación, que aparece muchísimo, casi a diario en los medios de comunicación, ha venido anunciando que el Ministerio de Educación va a promulgar unos lineamientos para protocolos de bioseguridad y retorno a la presencialidad. En esa directiva de junio 2, la directiva 12, se decía que a los 5 días expedían esos lineamientos. 5 días era el 7 de junio, ya pasó, hoy estamos a 13. Y al día de hoy, 13, por ejemplo, ayer estuve en los medios diciendo que ayer serían publicados los lineamientos, terminó el día y no fueron publicados. Y en el momento en que estoy realizando esta transmisión de conexión GSRB, pues no conozco que hayan sido expedidos los famosos lineamientos.
La demora en la expedición de los famosos lineamientos tiene una problemática adicional para los colegios. Y es que los colegios hemos venido trabajando en diseñar un modelo, en plantear unos protocolos, pero solo hasta que salgan los lineamientos del Ministerio de Educación podremos cotejar y comprobar si cada una de las cosas que definimos para la institución son válidas a la luz de dichos lineamientos. Si llegara a ocurrir que un colegio define unas cosas, pero los lineamientos dicen otras cuando sean publicados, pues obviamente nos tocará hacer toda serie de ajustes. Entonces, por eso es vital esperar, y ojalá que sea este fin de semana, que efectivamente sí se produzca la publicación de los famosos lineamientos para nosotros juiciosamente estudiarlos y comprobar que cada una de las cosas que estamos pensando realizar efectivamente están respetando los famosos lineamientos. De cualquier manera, el día de ayer sacaron un documento para las secretarías de educación en donde plantean que en esa concepción de realizar protocolos y retorno a la presencialidad deben contemplarse dos fases. Una primera fase de planeación y alistamiento y una segunda fase de implementación y seguimiento, tanto en el área de salud como en el área de gestión pedagógica, lo cual lleva, dice el documento al cual estoy haciendo mención, que se deben caracterizar primero que todo las condiciones de la población asociadas a la edad y a las comorbilidades, es decir, aquellas enfermedades que puedan tener estudiantes en el tema de diabetes, de hipertensión, etcétera, y que puedan tener implicaciones, obviamente, por su salud en esta situación de retorno a la presencialidad. Entonces, pues estaremos prestos a la publicación de los famosos lineamientos y mirar en esas etapas de planeación y alistamiento e implementación y seguimiento cómo el GSRB cumple efectivamente con ellas. Y un último referente muy importante al cual quiero hacer mención es que hemos venido estudiando protocolos de universidades, de ARLs y de colegios que han tenido la amabilidad de compartir, de hacer que la gente los conozca y que se convierten para nosotros en referentes obligados muy importantes, con un aporte significativo para poder realizar nosotros nuestro modelo y protocolo. Y digo muy importante porque es que hoy hay mucha gente que está especulando en el tema de costos, es decir, ustedes ven que es la feria de los precios y entonces los termómetros empezaron valiendo, no sé, 450.000, 500.000 pesos. Hoy en día hay sistemas inteligentes para la toma de la temperatura que algunos pueden llegar a costar 35 millones, etcétera. Y hay empresas asesoras que están brindando el servicio para acompañar a instituciones educativas y realizar los protocolos y cobran valores exorbitantes, como una de ellas que me pasó una cotización de 73 millones de pesos. Entonces, eso nos ha obligado a que tenemos que estudiar cosas que ya sean validadas, sean creadas, y pues mirar a la luz del comparativo con nuestra institución cómo podemos técnica, pertinentemente, realizar lo nuestro. En general, los protocolos de las instituciones educativas tienen una estructura como la que yo les estoy presentando en este momento. Tienen componentes como una introducción, objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsabilidades, limpieza y desinfección, cómo se debe hacer,
medidas sobre ingreso y permanencia en las instalaciones, sobre cómo debe desarrollarse la movilidad, las actividades académicas y administrativas, el manejo de contratistas y terceros, detección y reporte de casos que se puedan presentar de COVID-19, cómo van a ser los mecanismos y estrategias comunicativas y recomendaciones generales. Y en ese sentido, pues quiero agradecer a instituciones que hoy se han convertido en referentes para nosotros en este tema de los protocolos, como la Universidad de los Andes, el Colegio Rochester, el Colegio Gran Bretaña, el Colegio Anglo-Colombiano, etc. En este punto y hora de esta conexión GCRB, ustedes se estarán preguntando, y bueno, don Pedro Luis Espinosa Beltrán aquí nos está contando todo lo que ha venido haciendo el GCRB, pero en últimas, ¿qué tiene el GCRB? Y entonces, lo primero que yo quiero decirles a ustedes es, queremos hoy transmitir un mensaje de tranquilidad, porque lo que ha reinado en el ambiente, y es natural, es obvio que se sienta así, es una sensación de miedo, de temor, de angustia. Y cuando el anuncio del gobierno fue, vamos a retornar a presencialidad a partir de agosto, ha habido muchos papás que desde diferentes orillas y medios han venido manifestando, así lo diga el ministerio, así lo diga el gobierno, así lo diga el colegio, yo no voy a mandar a mis hijos al colegio. Y pues por obvias razones, porque la gente siente miedo, siente temor, y hasta que no tengamos evidencias de seguridad, pues la gente no va a enviar a sus hijos a los colegios. Pero yo quiero dar el parte de que nosotros, obviamente, sintonizados con ese sentimiento y conocedores de el interés de ustedes, que es nuestro interés de proteger la vida y de privilegiar la vida de nuestros estudiantes, no vamos a propiciar un regreso hasta que no estemos absolutamente seguros y hasta que ustedes nos acompañen dándonos el aval de confianza en las medidas que se vayan a implementar. Entonces, para ello, lo primero que vamos a realizar es la encuesta a la cual ya he hecho mención. El próximo jueves les llegará a sus correos el instructivo, la encuesta. Les pido, por favor, que máximo en 2 o 3 días nos la diligencien y apenas tengamos los datos, los consolidemos, los analicemos, podemos ya hacerles una propuesta puntual de cómo sería el modelo en borrador que en este momento tenemos, las fases, las etapas, etc. Lo segundo que quiero decirles es que así hagamos toda esta tarea, que no, ha sido muy desgastante. Si en un momento determinado, por más medidas que implementemos, el padre de familia, ya cuando anunciemos el regreso, dice, no voy a autorizar el regreso en lo que resta de este año a la presencialidad para que mi hijo regrese allá al plantel, vamos a respetar y ser consecuentes con ello. Lo cual implicará que nosotros hagamos un planteamiento de cómo tener un modelo presencial, alternativo, gradual, progresivo, y un modelo de esquema virtual, como el que actualmente estamos desarrollando. Y en tercer lugar, que cuando ya tengamos producto de los resultados de la encuesta, de las medidas que promulgue el Ministerio, de los lineamientos, ya definido la propuesta de modelo
y de protocolos de bioseguridad, generaremos cuantos espacios sean necesarios para poderles explicar a ustedes en detalle cada uno de esos componentes. Y serán ustedes, señores padres de familia, los que tomen la decisión de si autorizan el regreso a la presencialidad o se mantienen mientras les dé 100% de tranquilidad y de seguridad el regreso de sus hijos a nuestro campus. Para finalizar, queridos padres de familia, mientras todo ello ocurre, yo quisiera que pensáramos y nos conectáramos ahorita en lo siguiente. No saben cuánto añoramos y cuánto queremos que sus hijos vayan a poder tener nuevamente esos espacios para que puedan esbozar sus trabajos artísticos, a delinear sus creaciones, a desarrollar sus habilidades y poder mostrar sus talentos en el teatro, en la danza, en el arte, en la música, etc. No saben cuánto deseamos que puedan volver a fantasear, a jugar, a divertirse, como lo hacen los niños. No saben cuánto añoramos que puedan volver a trabajar sus actividades deportivas, sus actividades físicas. No saben cuánto estamos deseando que puedan volver a analizar documentos, realidades y en el modelo Moon poder plantear soluciones a las problemáticas que tiene nuestro planeta. A poder trabajar y mostrar en público sus grandes composiciones, bien sea en coro, en música, en violín, etc. A poder leer y compartir con sus compañeros lecturas y viajes imaginarios a través de la literatura. A poder sonreír, abrazarse y compartir los espacios que en el GCRB hemos creado con amor para ustedes. Y al tener al frente a unos líderes, a unos modelos que nos indiquen un camino y una ruta. Mientras tanto, así está el campus GCRB, hermoso, pero sin la vida y sin la esencia de sus hijos. Está esperando por ustedes. Y mientras tanto, estamos queriendo hacer realidad ese lema institucional de conocimiento, virtud, felicidad y vida. Finalizo solicitándoles que hagan sus comentarios e inquietudes a este correo, conexiongcrb@gcrb.edu.co. Bueno, en este momento son las 10:16 de la mañana, día sábado 13. Nos hemos extendido un poquito, claro que empecé a las 9:16, o sea, 16:16 terminando, es decir, la hora que estaba presupuestada es la hora que estoy terminando esta presentación. Obviamente para poder hacer esto hoy tuvimos que hacer ensayos, incluso hicimos una pequeña grabación anoche a ver cómo salía el asunto, pruebas, etcétera. Nos tocó pensar en un plan A, en un plan B, en un plan C y en este momento pues estamos desarrollando desde hace una hora el plan C que nos tocó por el lado de Meet y que espero yo que si nada falla haya quedado grabada esta presentación en vivo y que ya subiremos a nuestra página y la rotaremos. Cualquiera que haya sido la situación, lo importante es que pudimos realizar la presentación de Conexión GCRB. De todo corazón les agradezco muchísimo que hayan estado conectados, a los que posteriormente a la presentación en vivo que estamos terminando a las 10:17 de este sábado 13 de junio,
puedan observarla. Mil gracias. Y los comentarios en conexiongcrb@gcrb.edu.co. Sabrán disculparnos cualquier inconveniente técnico y ojalá que pueda ser de utilidad este primer intento por comunicar, por hacer pedagogía y por mostrar qué ha venido haciendo el GCRB para el retorno a la presencialidad. Tengan ustedes un resto de mañana muy feliz. Muchas gracias.